Cuando estaba en tercero de secundaria, nos llevaron a casi todo el salón de campamento como parte de los festejos de fin de cursos. Era un viaje que se realizaba cada año. Era como tradición de la secundaria. Como siempre, algunos padres no estuvieron de acuerdo y algunos compañeros no les permitieron hacer ese viaje, lo que redujo a la mitad el número de personas que asistimos. Éramos alrededor de 20 alumnos y 2 maestros a cargo de nosotros. El lugar estaba a 2 horas de distancia de nuestra ciudad. Era una hermosa área natural protegida, por lo tanto había algunos cuidadores y guías. Pero uno de nuestros maestros era originario del poblado cercano al parque, y ya había hecho ese viaje por parte de la escuela en ocasiones anteriores. Comentaba que él conocía el lugar como la palma de su mano. Él era ese tipo de personas muy agradables, de edad media, de las que sabes que puedes apoyarte o confiar al grado que más que nuestro maestro, al profe Efraín lo considerábamos nuestro amigo. Por otro lado, la segunda a cargo de nosotros era la maestra Nidia, mayor que Efraín y mucho más estricta. No que Efraín no lo fuera, pero ya saben a lo que me refiero. No estábamos tan contentos con eso, pero fue a petición del director que ella asistiera al viaje, así que no había más que hacer. Intentábamos disfrutar a pesar de sus constantes llamados de atención. El plan era salir un viernes a mediodía para llegar al lugar a la hora de la comida, hacer caminatas, conocer, acampar la noche del viernes, al día siguiente lo mismo, acampar el sábado y así regresar el domingo a la ciudad. A la hora de salir, Jorge, uno de nuestros compañeros, igual que siempre como en la escuela, llegaba tarde, con lagañas aún en los ojos, a esa hora de la tarde, y solo con su cara de tonto. Por la ocasión no pasó más allá de abuchearlo, hacerle burla y dar prisa a nuestra salida. Todos estábamos emocionados, claro, como la bola de escuincles de secundaria que éramos, y todo fue bien hasta que el viejo camión falló a media hora de llegar a nuestro destino. Decidieron que era mejor que él, el chofer, quien también sabía algo de mecánica, se fuera de aventón al poblado cercano del parque a conseguir la refacción necesaria, a que regresara a la ciudad, por cuestión de tiempos, y así fue. Regresó cerca de las 6 de la tarde. Ya todos estábamos hartos, cansados y acalorados, además de que la maestra Nidia no nos permitía alejarnos ni 10 metros del vehículo, lo que lo hizo aún más tedioso. Tras una hora de estar arreglando el camión, lo echaron a andar, lo que nos llenó nuevamente de ánimo, haciéndonos subir rápidamente a un triple pase de lista de la maestra. Sí, así era ella, solo para verificar que todos estuviéramos dentro. Regresamos a la carretera, pero el gusto nos duró poco. Al entrar al camino de terracería que nos llevaría directamente al parque, unos minutos después se volvió a virar el camión, ya que la pieza que consiguieron para arreglarlo era usada. El sol ya había bajado y no quedaba mucho tiempo de luz. Fue decisión del profe Efraín que a partir de ahí siguiéramos a pie, con el pesar de la maestra Nidia, claro. Se decidió que era lo mejor. El lugar estaba a unos 20 minutos de nuestra posición. Claro, en camión. A pie nos llevaría alrededor de 1 hora llegar siquiera a la entrada del parque. A partir de ahí era caminar otro largo tramo hasta el área de acampada. Pero Efraín, con su manera de ser, nos hacía verlo como si fuera parte de la aventura. Y por nuestra relación de confianza con él, claro que lo vimos de esa manera. Nos sentíamos seguros en su compañía. Rápidamente tomamos nuestras cosas y comenzamos la caminata. El chofer decidió dormir en el camión para poder empezar a arreglarlo temprano en la mañana. Él era don Juanito. Así lo conocíamos todos los alumnos. Él era el de mantenimiento, dueño de llaves, jardinero, velador y por supuesto chofer y mecánico de la secundaria. También era estimado por todos nosotros. Nos despedimos de él dejándole entre todos sándwich, dulces, agua y comenzamos la caminata. Rápidamente Efraín nos formó en una línea y nos puso a caminar. Notamos en él algo de prisa por llegar. Constantemente nos motivaba para seguir caminando rápido.
Un rato después íbamos por el camino de terracería sin ninguna luz más que las lámparas que algunos llevábamos. Eso lo hacía más interesante. De verdad, a pesar de todo, estábamos disfrutando, rodeados de nada más que árboles, plantas, tierra y la luz de la luna que ayudaba un poco a la visibilidad, ya que la noche siguiente era de luna llena, según Efraín. Nuestros comentarios y bromas tontas, la prisa de Efraín y los reclamos de Nidia no nos permitían sentir el cansancio hasta ese momento. Alrededor de 30 minutos de caminata, a poco tiempo de llegar, puesto que ya veíamos las luces de la entrada del parque, Elvia, la compañera a la que todo mundo conocemos ahora como la de los plumones, esa que no te quería pasar las respuestas en los exámenes, esa compañera que siempre les recordaba a los profesores si iban a dejar tarea, gritó: «Miren, ahí hay unas señoras», señalando algún punto a lo lejos dentro de los matorrales y entre los árboles, en medio de la nada y de la oscuridad de la noche, captando la atención de todos y aminorando nuestro paso. A lo que Efraín, después de echar un rápido vistazo, nos reclamó: «Sigan, chavos, ya casi llegamos». Todos le preguntábamos a Elvia de cómo las había visto y cuántas eran, o de que si estaba alucinando por el cansancio. Y el profe solo exclamó una vez más con voz imperativa: «A ver, chavos, ya, dejen de platicar y caminen». A partir de ahí eran constantes las indicaciones de Efraín diciéndonos que continuáramos, que no paráramos, en ocasiones algo molesto. Por mi parte era la primera vez que lo veía con esa actitud. Él siempre era tranquilo, como moderado. Pero bueno, tomando esa energía todos seguíamos ya un poco más serios, caminando más rápido, lo que se nos hizo normal porque pues dependíamos de él. Él quería ver que ya estuviéramos seguros en el lugar, ya que todo había salido diferente a lo planeado. De la maestra Nidia no escuchábamos nada más que su respiración agitada. Esos últimos 10 minutos de caminata, que a mi parecer eran casi trotar, fue lo más pesado para todos, pero Efraín no dejaba de alentarnos a seguir. Al fin llegamos a la entrada del parque. Los dos guardias dentro de su cabina ponían peros para dejarnos entrar por la hora. Al parecer sí conocían al profe porque alcancé a escuchar que le dijeron que si sabía cómo estaba ahí, porque nos exponía. Lo que después de minutos de plática Efraín resolvió. Le entregaron un radio y nos dejaron pasar. Justo al pasar de la caseta de los guardias, el estado de ánimo de Efraín cambió completamente. Se le veía tranquilo de nuevo. El resto de nosotros ya no podíamos más. Caminamos un par de kilómetros hasta el área de acampar, cerca de las 9 de la noche, no recuerdo bien. El profe nos ayudó con las casas de campaña, ya que algunos pedimos prestadas, otros tenían pero jamás las habían usado, y otros acomodándose para ver quién dormía con quién. Prendimos una fogata para calentar la cena, platicamos y poco tiempo después todos fuimos a nuestras casas. Ya al día siguiente haríamos lo planeado, que para ser honesto ya nadie quería hacer mucho después de eso. Elvia, la de los plumones, estuvo un rato en nuestra casa platicando, hasta que Nidia le dijo que ya era hora de dormir y se fue. A petición de los padres de Elvia, ella se quedaría en la casa de la maestra, y a lo poco que sabíamos su padre era de cuidado. Al menos todo el mundo decía eso. Creo que José y Elvia se gustaban, por eso ella nos frecuentaba tanto. Algunos minutos después caí dormido. Siempre he tenido el sueño pesado. Ahora mi mujer me lo reclama mucho, pero pues bueno, esa es otra historia y una muy interesante también. Por lo mismo no me había dado cuenta de nada hasta que Jorge, el impuntual, por supuesto no llevó casa de campaña y durmió con José, mi mejor amigo, y conmigo. Me despertó casi golpeándome diciéndome: «Güey, algo pasa allá afuera, ve a ver». Jorge siempre fue un miedoso, lo es hasta la fecha, aún tengo contacto con él. Me doy cuenta que José ya estaba asomándose por una abertura de la casa de campaña. Por mi parte siempre he sido muy entrón. Hasta ese entonces no me daba miedo nada. Le pregunté que qué pasaba y me dice que solo ve a los maestros discutir, que la profe Nidia se ve muy asustada y Efraín intenta calmarla. Nos ponemos los tenis y salimos a ver si podemos ayudar. La profe Nidia sí se veía muy alterada. Efraín nos pide que regresemos a dormir.
Me retiro y escucho desde la casa de campaña de la maestra Nidia una voz que solo repetía: me llaman, me reclaman, me llaman, me reclaman, me llaman, me reclaman. Era Elvia. Pude reconocer su voz. Me alcanza José preguntándome qué pasaba. No le supe responder, solo le dije lo que escuché. Solo vimos desde la fogata que seguía encendida que Efraín se metió a la casa de la maestra Nidia, mientras ella ya a lo lejos de ahí solo cruzó los brazos y caminaba de un lado para otro, recibiendo inmediatamente su regaño para meternos, lo cual hicimos, y fue a todos nosotros porque ya habíamos varios afuera. Lo que pasó nos dejó pensativos, pero al final caímos dormidos. A la mañana siguiente me despierta José porque todos estaban preparando para salir de caminata. Jorge, por supuesto, lo tuvimos que despertar también a jalones. Los profesores se manejaban como si nada hubiera pasado. Los que vimos lo de la noche anterior nos preguntábamos entre nosotros, pero nadie sabía nada. A esas alturas ya todos se habían enterado entre dimes y diretes. Los maestros solo dijeron que Elvia había tenido un lapso de sonambulismo, que estaba soñando y nada más. Por supuesto que para el resto de nosotros fue tema de plática y susurros. Total, salimos a la caminata temprano, un par de horas de conocer y desayunamos. Efraín nos llevó por todos lados, sin duda sí conocía el lugar como él decía. Pero Elvia se notaba diferente, distante. Era como si estuviera sin estar. Llegó el punto de que el resto del grupo, el resto de nosotros teníamos más atenciones hacia ella, por verla diferente. Y claro, por lo que había pasado la noche anterior. Pero ella solo atendía vagamente a nuestros intentos. El resto del día fue así. Ya para el atardecer íbamos de regreso al campamento cuando Elvia toma del brazo a José y comienza a decirle que tenía que ir, que la llamaban. Empezó a repetírselo a todos. Era como una urgencia. Todos empezamos a bromear que si tenía que ir al baño, pues que fuera. Efraín nos paró en seco y pidió que respetáramos. Ahí fue donde entendí que ella no estaba bien. Fue donde realmente me di cuenta de que Elvia estaba pasando por algo difícil. Y tengo que mencionarlo, me di cuenta de eso mientras el resto no lo hizo. Ellos solo seguían bromeando. Hasta la fecha no los culpo, éramos un grupo de escuincles. Nidia la calma, o al menos eso intentó, y seguimos el camino de regreso. Llegando al campamento nos dimos cuenta de que nuestra casa de campaña estaba tirada, pero la de la maestra Nidia estaba destrozada. Tenía manchas de algún líquido marrón maloliente. Sus pertenencias y las de Elvia estaban esparcidas por todos lados. Creímos que quizás alguien quiso robar y a nuestro regreso solo alcanzaron a hacer eso, puesto que el resto de las casas estaban bien. El profe Efraín fue con los vigilantes a comentarles el hecho y solo regresó pidiéndonos a todos que lo olvidáramos y descansáramos, que mañana sería un buen día, que tendríamos que aprovechar. Y pues fuimos a dormir. Claro, hablando entre nosotros de lo sucedido. En la madrugada me despiertan de nuevo, pero en esta ocasión es José. Me dice que todos están buscando a Elvia. Me puso al tanto. Que después de que la casa de campaña de la maestra Nidia quedó inservible, ellas, la maestra y Elvia, se quedaron en la casa del profe Efraín, pero que a mitad de la noche Elvia salió sin que se dieran cuenta. La maestra salió a buscarla alcanzando a verla a lo lejos, pero Elvia empezó a correr y la maestra por supuesto no pudo alcanzarla. Entre todos nos despertamos y empezamos a buscarla. Las reglas de no alejarse del campamento impuestas por Nidia ahora ya no importaban. Estamos en grupos buscando a Elvia. Conmigo iban José, Jorge y Flor, otra compañera. El profe no dejaba de llamar a los guardias por radio. En ese momento no comprendíamos lo serio de la situación. Solo pensábamos en salir a encontrar a Elvia y he de decir que solo pensábamos que era una rabieta. Íbamos por un camino a 10 minutos del campamento cuando de pronto escuchamos un grito relativamente cerca de nosotros, pero estaba mezclado con una carcajada. Era una voz de una mujer de edad mayor. En su momento creímos que era la maestra Nidia. En mi cabeza se formó la idea de que había encontrado a Elvia en alguna situación graciosa,
que todo iba a terminar en algo chusco. Le pedimos a Jorge que regresara por Efraín y el resto de nosotros corrimos en la dirección de que escuchamos la carcajada. Al llegar dando la vuelta a una enorme piedra, estaba Elvia, arrodillada de frente a la piedra. Una mujer con una como máscara, al menos así lo recuerdo, estaba detrás de ella. Parecía que se regocijaba con su presencia, mientras le revolvía el cabello y empujaba su cabeza agresivamente. Elvia solo lloraba. Nuestra reacción inmediata fue parar de correr viendo esa escena, pero José fue el primero en gritar: «¡Hey, déjala!». La mujer dirigió la mirada hacia él. Sus carcajadas se convirtieron en alaridos. Abría su boca de manera sobrenatural. Horribles gritos guturales que en algún momento parecían ser de varias personas a la vez. De mujer, de hombre, hasta de algo no humano, no sé. José corrió hacia ella y yo tomé una piedra para lanzársela. O al menos intenté hacerlo. Era demasiado pesada, demasiado para su tamaño. La solté y le pedí a Flor que fuera por los demás, pero ella estaba como perdida, ausente. Le gritaba y no respondía. Solo miraba a esa mujer, sin quitar su mirada de ella, sin reaccionar. Recuerdo muy bien su expresión y era como de deleite. Busco a José y me doy cuenta que está frente a otra mujer. Ya había otra mujer ahí. Ella tenía una especie de rama en una mano y era muy alta, al menos el doble de la otra. Lo veo hacerle frente pero sin tocarla. Lo veo moviendo las manos con esa postura agresiva que tenía cuando había broncas en la secundaria. José no estaba jugando, lo conozco bien. Volteé a ver nuevamente a Flor para insistirle que vaya por Efraín y justo enfrente de mí, a escasos centímetros de mi cara, está otra mujer diciéndome algo. Intento alejarme de inmediato, pero solo siento pesadez y un olor muy penetrante. De hecho, haciendo memoria, desde que quise lanzar la piedra lo percibí, pero en ese momento no le presté atención. No puedo dejar de ver sus ojos, o al menos lo que parecieran ser ojos, porque en esas cuencas solo veía profundidad. Alrededor solo escucho alaridos, gritos como de regocijo, sonidos que solo de animales habría escuchado. De pronto de la nada escucho a lo lejos a Efraín, diciendo cosas que no entiendo, como en otro idioma. Inmediatamente después unas botas pisando el suelo cerca de mi cara. No sé en qué momento caí. Es como si me hubiera encerrado en mi cabeza, como si todos mis sentidos fallaran de pronto. Me levantan de golpe y es un guía del parque. Su olor corporal, que es a sudor viejo, es como una bocanada de aire fresco en ese momento. Me regresa a la realidad. Veo a otro encargado que está con Flor, quien aún parece desubicada. Giro mi cabeza y ahí está Efraín con Elvia, y por más que intento encontrarlas no veo a las mujeres. José está de pie pero sin moverse ya, solo está viendo hacia los árboles. De pronto todo está tranquilo nuevamente. Ya no siento ese bullicio que de alguna manera se metía en la cabeza. No era como escucharlo, sino como, sí, sentirlo. La verdad no sé explicarlo. Nos llevan a todos al campamento. Llegando no me siento muy bien. Puedo decir lo mismo de Flor y José, quien está vomitando cerca de un árbol, y sobre todo Elvia. Ella se ve muy mal físicamente, parece enferma. Al no verme tan mal me sueltan y ponen atención en los demás. Después de rato al fin logro acercarme a José. Le pregunto que qué fue lo que pasó y solo me responde: esas viejas, güey, esas viejas me dan miedo. Ya quiero irme a mi casa. Escuchar eso me dejó congelado y solo reforzó mi confusión y miedo. José, desde mi punto de vista, era muy rudo. Él era quien me apoyaba cuando teníamos problemas con alguien en la secundaria. Jamás lo vi achicarse contra nadie y verlo de esa manera me hizo dudar. Él jamás se hubiera atemorizado por un par de mujeres de esa complexión, mujeres mayores, delgadas. A pesar de que estábamos en secundaria, los dos ya éramos algo fornidos. Y él, lo repito, jamás dio muestras de dudar en algo. Y continúa diciéndome: me gritó la cabrona y sentí como si me agarraran muchas manos. Me enterraban las uñas y me apretaban, güey. No me podía mover. De su boca salía algo negro, güey, le escurría.
Quería dejar de verla, pero no podía moverme, no podía ni voltear los ojos en otra dirección. Tengo miedo, güey. Me quiero ir. En eso los maestros nos pidieron que regresáramos a dormir, repitiendo que todo estaba bien. Los guías se encargan de traer al resto de los compañeros. Y a nosotros, y solo a nosotros, nos dicen Efraín y Nidia que los guardias del lugar irían en busca de esas mujeres, que no comentáramos con los demás lo sucedido para no asustarlos, y nuevamente, que mañana retomaríamos actividades. Creo que lo hicieron para calmarnos, pero ni siquiera ellos se veían tranquilos. Nos metemos José y yo a la casa y lo veo muy inquieto. Él solo dice que quiere salir de ese lugar y repite todo el tiempo que no quiere volver a ver su cara. Entiendo que se refiere a esa mujer. Yo también le vi la cara. Pero por más que lo cuestiono, no me dice más. Minutos después entra Jorge a la casa con esa actitud estúpida por la que lo conocemos, burlándose, platicándonos que Flor también estaba loca y José lo interrumpe callándolo. Le platicamos todo, por supuesto. A partir de ahí fue muy poco lo que hablamos. Solo estuvimos sentados sin hacer mucho. Al menos yo no podía dormir. Tampoco podía olvidar eso, su cara, el malestar que sentí, el haberme ausentado, mucho menos al ver las reacciones de Jorge y José por cualquier mínimo ruido fuera de nuestra casa de campaña. José se agachaba y volteaba la mirada. Jorge solo estaba hecho bola en la esquina de la casa. Como ya dije, José y yo siempre estábamos respaldándonos en situaciones difíciles, pero esto lo sobrepasaba, y por más que yo quería calmarme por el bien de los tres, me era muy difícil. A Jorge creo que no debimos contarle. A pesar de que no vio nada, casi veía su rostro romper en llanto. Cerca de las 6 de la mañana escuchamos llegar una camioneta agresivamente. Creímos que serían los guardias de regreso, ya que no es permitido que entren los coches hasta ese sitio. Pero no, eran los padres de Elvia. Estaban sumamente molestos. Los vimos discutir con los maestros y al poco tiempo marcharse con Elvia con ellos, por supuesto. Justo después de eso, los maestros nos pidieron recoger nuestras cosas para regresar. Fuimos José y yo y nos metemos para empezar a guardar todo. Y de pronto algo golpea la casa desde afuera. Fue algo muy fuerte, como queriendo levantarla. De ahí siguieron varios golpes hacia nosotros, y la voz de Efraín acercándose. Recuerdo solo habernos agachado. Apenas estaba amaneciendo. De pronto dejamos de sentir golpes, pero aún escuchábamos al profe repitiendo cosas. Nuevamente era algo que no entendía. Y esos gritos. Ese maldito bullizo que a mi parecer era asqueroso. Provocaba malestar solo de escucharlo. Supimos que eran esas mujeres. Tenía mucho miedo, lo admito, mucho. José también lo podía ver. Pero me desesperaba bastante estar adentro mientras no sabía lo que pasaba afuera. Me armé de valor y le dije: ni pedo, güey, vamos a tirar putazos. Se me queda viendo. Luego a apretar los puños exhalando y me responde: sobres. Es el José que conozco. Creo que también sintió ese golpe de adrenalina, y verlo así me motivó. Salimos y lo primero que vemos es a Efraín muy exaltado caminando en varias direcciones, gritando esas cosas que no entendíamos. Estaba lleno de tierra y con la sudadera desgarrada. Se veía físicamente dañado y respiraba agitado. Tenía 3 de nuestros compañeros cerca de él, y todos se veían asustados. Al vernos nos pregunta si estamos bien y lo que respondemos que sí. Nos pide que revisáramos al resto de compañeros. Él sabía que podía apoyarse en nosotros. En ese lapso notábamos el follaje de los árboles alrededor agitándose, como si algo se moviera en él con mucha agilidad. Y ya no estaba ese ruido asqueroso. Paró de pronto. Ahora solo eran como susurros chirriantes que cambiaban de dirección. Era como escuchar un eco ir y venir. Notaba las cabezas de mis compañeros voltear hacia esas direcciones, mientras otros solo se agachaban. Tenían miedo. José y yo terminamos de revisar el resto de las casas. Algunos seguían dormidos, ni cuenta se habían dado de todo eso.
Caminábamos entre ellas agachándonos como cubriéndonos de algo. Era muy notorio el miedo que sentíamos. Ya nada nos atacaba. Solo escuchábamos esas voces y movimiento en los árboles, pero era demasiado irreal. De pronto todo se calma y por reacción todos volteamos hacia los árboles alrededor. Y repentinamente vemos ese disturbio en el follaje dirigirse hacia la entrada del parque, con una velocidad y agresividad inmensas. Solo escuchamos las ramas tronar cada vez más lejos. Vemos a Efraín sentarse sobre una piedra, completamente exhausto. Me acerco a él, me mira y solo me dice, no sé qué hacer. Eso para mí fue como si me aventaran un balde de agua fría. Él era como nuestro líder. No sabíamos en lo más mínimo qué pasaba y queríamos respaldarnos en él. Y que me viera a los ojos diciéndome esas palabras fue como sentirme solo en medio de la nada. La caminata hasta la caseta de los vigilantes ha sido la peor de toda mi vida. Por supuesto que no iba yo solo. José iba conmigo. Decidimos ir por ayuda porque Efraín se veía maltrecho, débil, y pues nadie más haría nada. Ese miedo que sentíamos caminando entre los árboles, a pesar de que ya era de día, notábamos movimiento en las ramas, pero era más sigiloso. Lo que primero quisimos pensar que era el viento, pronto nos dimos cuenta que no era así. Cambiaba de lugar. Podíamos seguir su movimiento con los ojos, con los oídos, pero no lográbamos verlo como tal. Le dije a José, güey, ahí viene esa madre, detrás de nosotros. Ya sé, güey, pero yo no me quedo aquí. Mi jefa me está esperando en la casa. Y comenzamos a correr. No sé cuánto tiempo ni distancia lo hicimos, pero mi cansancio se veía superado por el miedo. Al salir de la arbolada al claro donde estaba la entrada del parque sentí un alivio inmenso, a pesar de que nos faltaban como 60 u 80 metros para llegar a la caseta. Bajamos el ritmo, pero un grito perdiéndose en la maleza nos hizo volver a correr. Hasta que llegamos a tocar desesperadamente la reja. Hasta la fecha no puedo estar en un parque sin sentir miedo. Ahora a mis 46 años le temo a los árboles, o al menos a lo que para mí representan. Llegando los guardias ya se estaban preparando para ir por nosotros al campamento. De alguna manera ya sabían que algo estaba mal, pero por alguna razón decidieron no intervenir. En cuanto llegó uno de ellos a la reja tratábamos de explicarle todo, pero solo nos pedía que nos calmáramos. Entre las explicaciones alteradas de los dos no dábamos cuentas claras. Nos pasaron dentro y dijeron que nos sentáramos en lo que se preparaban. Nosotros insistíamos en explicarles todo, pero solo seguían metiendo cosas en mochilas pidiéndonos que nos tranquilizáramos. Nos sentamos a petición de ellos y nos ofrecieron café. Ninguno de los dos lo acostumbrábamos, por eso mañana lo tomamos como si de agua pura se tratara. Esperando a que se alistaran, nos dimos cuenta de que la caseta estaba llena de imágenes religiosas, rosarios, veladoras, póster. Es normal ver ese tipo de cosas, pero en este caso era extremo. Conté al menos 15 rosarios alrededor de la caseta. Los vidrios estaban cubiertos con imágenes de santos, vírgenes y demás. Ni siquiera se podía ver para afuera. Y uno de los guardias, el más viejo de ellos que por mucho rebasaba la edad de los otros tres, nos veía mucho. Hasta que se le quedó viendo a José y le preguntó, ¿las vieron, verdad? Ey, reconozco esa mirada, el miedo. Este también, apuntándome a mí. Pero tú, muchacho, tú le viste hasta el alma, si es que esas cosas tienen un alma. José solo apretó su taza de café. Don Pilo, déles chance, interrumpió otro de los guardias. Si ya ve cómo vienen, y quién sabe cómo estén los demás, déles chance que se alivianen.
Está bueno, responde ese tal don Pilo. Nomás les digo que yo también las vi de chiquillo. Así más o menos como ustedes de chavillo, y todavía no se me olvidan las cabronas. Si el Efraín ya sabe, también desde chiquillo anda por aquí. A él y a su jefe también les pasó algo, nomás que nunca quisieron decir qué. Ahora nomás las vemos de lejos, allá moviéndose por el cerro cuando son bolas de lumbre, o ya más cerquita cuando andan entre los árboles como changos. Y soltó una carcajada. Pilo, ya espérese, interrumpe nuevamente el otro guía. Mejor vamos por los otros morrillos, ándele. ¿Por qué no vino Efraín con ustedes?, nos preguntó. Está bien paniqueado, respondió José. Regresamos al campamento en 2 viejas camionetas tipo van del parque. Yo solo pensaba en lo que había dicho ese señor. Nadie decía una palabra hasta que José habló. ¿Y qué son?, preguntó. Pilo, en el asiento del copiloto, sin voltear la mirada hacia nosotros que íbamos atrás, le respondió. Brujas. Esas son las brujas, mijo. José y yo nos volteamos a ver más que incrédulos, sorprendidos. Yo crucé mis brazos y noté que José empezó a frotar las manos en sus rodillas. Sin duda escuchar eso fue algo que nos incomodó aún más. Yo jamás había pensado en esas cosas como algo real. Ni siquiera lo había tenido en mente hasta ese momento. Lo que vivimos no me permitía pensar que no fueran verdad las palabras de ese don Pilo. Pero no hay bronca, dice don Pilo. Ya la libraron. Ni andaban sobre ustedes. Esa chamaquita por la que vinieron amaneciendo, cuando la camioneta de ese viejo prepotente salió del parque, ellas se fueron detrás de ellos. Ahí se vio en los árboles, ¿verdad, Julio? Hablándole al guardia que iba manejando, quien haciendo una mueca solo respondió que sí, que ahí se vieron, pero que él nomás había notado 2. Pues la otra se quedó con estos, dice Pilo. Algo venía atrás de nosotros, dijo José, entre los árboles, como se veía hace rato en el campamento. Ahí estaba la otra, respondió Pilo, y el copiloto solo movió la cabeza sintiendo. Llegando al campamento, Efraín corrió hacia las camionetas. Yo ya no lo veía como ese líder, como esa figura de respeto. Entendí que quizás porque nos defendió, quizás por eso seguíamos ahí, pero ya no me fiaba de él. Pilo se lo lleva para hablar, mientras el resto de nosotros subimos las cosas a las camionetas y en menos de 5 minutos ya estábamos saliendo de ahí. La maestra Nidia ya no decía ni una palabra. Recogió solo una mochila de sus pertenencias en cuanto vio las camionetas. También corrió para subirse y no volver a salir. Nos llevaron hasta el camión de la escuela, que por supuesto aún no estaba arreglado. Juanito nos recibe con cierto gusto que, más allá que fuera por vernos, era como de alivio. En lo que subimos las cosas al camión, lo escucho decirle a los guardias que sí fue una noche pesadita. Pero aparte de los padres de la muchachita que llegaron a reclamarle, las doñitas, que estuvieron rondando toda la noche, así se refirió. Yo nomás las miraba, dijo Juanita. Desde que se fueron los chavitos del camión, ahí iban atrás de ellos. Las miré desde aquí, y cuando se fue la niña Elvia con sus papás hace ratito, ahí iban detrás de ellos también. Yo mejor no las molesto, ni me quiero meter. Terminamos de meter las cosas al camión y subimos todos. Los guardias ayudaron a don Juan a arreglar el camión y salimos de ahí. Nadie hablaba. Efraín iba sentado al frente viendo el camino y en ocasiones volteaba alrededor, a los árboles que íbamos pasando. Nidia parecía que arreglaba cosas en su mochila todo el tiempo. Metía y sacaba cosas. Actitud nerviosa, creo yo. Justo al dejar el camino de terracería, ya para entrar a la carretera, noté que Efraín fijó su mirada en algo. Dirigí la mía al mismo lugar y, luego de buscar un poco, ahí estaba. Entre los árboles estaba esa mujer, trepada en el tronco de un gran árbol,
como araña. Su cuerpo estaba frente al tronco, pero su cabeza completamente volteada a nuestra dirección, siguiendo el paso del camión. Le pego a José en la pierna sin decir nada y entiende que tiene que voltear. Pero al verla de inmediato baja la cabeza repitiendo en voz baja: ya voy a mi casa, ya voy a mi casa, ya voy a mi casa. Sin dejar de verla, alejándonos ya sobre la carretera, le digo a José en voz baja: ya, güey, ahí se quedó, ya nos vamos a la casa. Tiempo después notamos que Elvia y su familia se cambiaron de casa. Supimos por una señora de una tienda de abarrotes cerca de ahí que se fueron del país, o al menos de ciudad, así dijo. Que la muchachita había tenido problemas médicos muy fuertes, Elvia. En varias ocasiones vieron ambulancias fuera de su casa, sacarla de ahí. Pero que eso no era todo, que quizás andaban en problemas porque también llegaron a ir patrullas, en varias ocasiones. Que de ser una familia tranquila se empezaron a hacer notar mucho. Que de repente un día ya no se vio movimiento en la casa, ni coches ni nada. De Efraín solo supimos que ya no estaba en la escuela. No supimos más de él tampoco. Nidia se hizo la directora de la secundaria y no, ya no hacen esos viajes de fin de cursos. Lo sé porque mi hija cursó su secundaria ahí. Buenas noches.